que no es nada más hablar bien, tener el montón de seguidores, sino tener esa comunicación efectiva que yo creo que a las personas que ya les pasa lo han hecho por naturaleza, pero no tiene que ser así, lo puedes desarrollar. Exacto, o sea, yo vine de una temporada, dicen que uno pasa, digamos, por desiertos para poder darte cuenta de cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Gracias a mi síndrome del impostor, porque fue el que me hizo estudiar, Sí, es verdad, fue el que me hizo prepararme mejor, fue el que me hizo estar más en sintonía y ahora sí estar más en congruencia con mis valores y con lo que estoy buscando en este momento a nivel profesional. Hola, hola, soy Majo Esteves, actriz de doblaje y voiceover. La postura tiene mucho que ver con tu tono de voz. Todo lo que oí, todo lo que yo leí. Los humanos tienen una vida tan corta, aburrida, insignificante, que inventan historias para sentir que forman parte de... ¡Estamos en el camino! ¡Hasta la próxima! Bienvenidos a esto que se llama Lo Estamos Logrando Podcast. Mi nombre es Andrea Angelina y recuerda que en este podcast aprendes empíricamente acerca de los invitados que nos vienen a dar todas sus recomendaciones para las redes sociales, de cómo emprendieron, cómo crecieron. Y bueno, yo de una vez aquí, sin más preámbulos, yo voy a presentar a mi invitada especial del día de hoy porque nos va a ayudar no solamente con el tema de la voz, del miedo escénico, nos va a dar algunas recomendaciones, sino que también nos va a dar sus experiencias y anécdotas. Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso y que se caiga todo este estudio aquí. Bienvenida, Majo. ¿Cómo estás? Gracias, mi André. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta, además que teníamos muchísimo tiempo que no nos veíamos y sí, ha sido un reencuentro maravilloso este. Desde antes de pandemia, mucho antes de la pandemia, claro. Sí. Es que me convertí en mamá, no sé qué, o sea, entonces tú sabes que el día a día, el tiempo va pasando, llegó la pandemia y así han pasado años. Claro, ¿no? Y que además la pandemia a muchos nos dejó con trabajos remotos o trabajos desde casa. Digo a muchos porque todavía hay gente que va a sus trabajos. Por ejemplo, yo tengo que ir a grabar en los lugares. Me encantaría no tener que salir de la casa, de verdad. En mi caso fue... Te prometo. Exactamente eso. Me convertí en 100% trabajo remoto. Pero bueno, fue algo que también vine construyendo con los años que justamente cuando llegó la pandemia, eso me favoreció porque ya yo tenía rato, como me vine de Venezuela, quería continuar con mis personajes, quería continuar mis grabaciones. Ya yo tenía experiencia grabándome y dirigiéndome yo sola. Entonces, allá tú hacías esto desde Venezuela. Yo lo hacía desde Venezuela. Inclusive tuve un programa de radio en el que mi productora trabajaba de forma remota, Leomaris Ñañe, y ella me hacía la producción y trabajábamos así. O sea, para mí fue pues seguir haciéndolo de forma remota y ya tenía la experiencia. Y también, bueno, en Estados Unidos, que se cuida muchísimo con el tema del copywriting, de tener cuidado con el material, que no se vaya a filtrar, etcétera. Ya los productores tienen la confianza de que yo no me voy a poner a filtrar el material. Y pues ya, hago 100% remoto todas mis grabaciones y acomodé también mi estudio. Okay. Y me pude mudar literalmente a los Everglades. Gracias. Que eso es aquí en Ave María. Nadie sabe dónde queda Ave María. Ave María está de camino a Naples y está bello. Y las casas están en unos precios buenos. Bueno, ya buen precio. Lo agarramos en buen precio, pero ya se está equiparando a Miami. Sí, así he escuchado. Hace poco se mudó un amigo para allá, pero compró una casa enorme. O sea, parece una mansión. Sí, realmente es que los precios de Miami son una cosa loca. Sí. Y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Entre lo agresivo que está el tráfico, que cada vez se vienen más personas, etcétera, yo quería también criar a mi hijo en un lugar más amable. Okay. Y bueno, llegamos hasta allá y le dije, bueno, no sé qué va a pasar, no me importa, vámonos y que sea lo que sea. ¿Eres mamá regañona? Yo sí, tengo que ser mamá regañona a veces, o sea, porque además vengo con una... Muy bien, no estamos con una cultura. Gente de cristal. O sea, depende, porque el hecho de ser mamá respetuosa no quiere decir que no le pongas límites a los niños. No, yo dije regañona, no respetuosa. Ah, bueno, pero soy respetuosa, aunque soy regañona. Y les pongo, o sea, soy exigente, pues. Más que regañona, soy exigente. Porque, bueno, muchas veces se confunde eso de que no, que eres crianza respetuosa, pero eso entonces no le puedes decir absolutamente nada al niño. Pues no. También hay que, incluso las que son expertas, las psicoterapeutas expertas, en crianza respetuosa, más bien dicen que hay que ponerles límites y justamente también el tono de voz funciona para eso.
Entonces ya mis hijos reconocen cuando hay un cambio de voz. No tengo que gritar para que ellos reconozcan que mamá está un poco molesta o que hay que poner algún límite. Me gustaría saber cuáles fueron tus primeros trabajos de la parte del doblaje. O sea, ¿cómo llegas tú al doblaje y cuáles fueron tus primeros trabajos? Bueno, yo tengo la fortuna desde chiquita, tenía una mamá y un papá que me ayudaban y me estimulaban en la parte creativa. Mi papá me cantaba muchísimo, siempre se sabía todas las canciones de María Elena Walsh, que es una cantante argentina espectacular, fue parte de mi infancia. Entonces, bueno, es crecer con musicales como The Sound of Music, ver a Julie Andrews cantar, o sea, ver películas, ver musicales. Entonces quizás yo siempre digo que arranqué como oyente. Yo arranqué escuchando, arranqué enamorándome del proceso de imitar esas voces que escuchaba en la televisión. Posteriormente estudié comunicación social y yo pues crecí imitando esas voces intuitivamente. Me sabía de memoria La Sirenita. ¿En serio? Toda la Sirenita. Completa, Ay, todos los diálogos y todas las canciones. Y en ese payaseo, una amiga me dice que por qué no estudio doblaje. Y me llamó mucho la atención porque yo no sabía que eso existía en Venezuela. Y después empecé a investigar y sí, se estaba grabando todo lo que eran los Animaniacs. Se grabaron muchas novelas brasileras. Y yo dije, wow, eso es una industria que está muy bonita aquí. Y era una mezcla perfecta entre el teatro, que me gustaba mucho, la comunicación, la radio, y era como una especie de amalgama de todas esas cosas que me gustaban. Claro, esta viene siendo la Venezuela antes del 2000. Exacto. Sí, bueno, sí, exactamente, antes del 2000. Y sin embargo, todavía una industria importante de doblaje allá. O sea, yo llegué en un pico... que todavía era pico, pero ya tenía mucho tiempo, que empezó en los 90 ese pico. Yo obviamente estaba muy chiquita, ni sabía que existía eso. Pero ya en la universidad me comentaron que existía el doblaje como carrera y estudié con Renzo Jiménez, que fue mi profesor, que es la voz de Calamardo. ¡Oh, no puedo creer! ¡La voz de Calamardo! No, yo sé que de pronto te puede pasar como Emilio Lovero de Avicomedia, que siempre que la gente los ve le dice, cuéntame un chiste. Hazme una vocecita. Hazme una vocecita. ¿Te pasa también mucho? Me pasa muchísimo. Y sí las hago, pero si estoy en la onda y si digamos, la energía se da, y si no pongo mi cara de poke y ya. Sí. De cara de durazno, como Exacto. si estarías enviando un mensaje. Pero, y mira, ¿y no te han pedido que cantes una canción, la de Soy mi destino? Soy mi destino. Sí, ella es mi hermana perdida. Nada me cambiará. Se parece mucho a Mayre Martínez. Mayre, te quiero conocer. Todo el mundo me dice que soy igualita a ti y bueno, no sé, por algo será. Somos venezolanas, ella tiene un trabajo espectacular. No, tiene un aire. Increíble. Se parece muchísimo. Yo tuve una obsesión con la canción cuando ganó el Latin American Idol. Increíble, me encantaba. Pero yo sí no canto, pero... Yo creo que todos cantamos, todos aprendemos a cantar y a bailar. Ahorita lo estoy reafirmando esta información con mis hijos. Puntos, el baile. Porque... mira cómo bailo. No, mentira. Los niños empiezan a cantar y a bailar antes que a hablar. Es algo nato del ser humano. Estos movimientos. Lo que pasa es que, bueno, con las creencias, con la experiencia, con las críticas, las risas, etcétera, pues quizás uno se va inhibiendo. Pero todos podemos cantar y todos tenemos una voz maravillosa. Nuestra voz es nuestra huella dactilar sonora. No se diga más. Carlos, si estás viendo esto, voy a esa audición. Ese es mi mejor amigo que canta. Bueno, te iba a pedir que me hicieras la voz de Calamardo, pero no puedo. Continúa con... Entonces, Calamardo es Calamardo. Qué cool que hayas conocido la voz de Calamardo. Y además es mi maestro y lo amo mucho. Todavía seguimos en contacto, es mi amigo. Renzo Jiménez, le recomiendo muchísimo. Tiene una academia maravillosa y todavía sigue preparando nuevos talentos y lo vamos a seguir. Aprendí con él. De una. Y bueno, siempre les comento a las personas que el doblaje no es solamente la técnica de doblaje o la técnica maravillosa del acento neutro o de la correcta dicción, sino que comprende una cantidad de conocimiento aparte. O sea, yo todavía sigo aprendiendo, yo todavía sigo estudiando y todavía sigo enriqueciéndome como profesional para también diversificarme como talento, porque con el doblaje solamente, pues no, hay que ser versátil
para poder, porque también tenemos una vida, ¿no? Sí. Y tenemos necesidades. Y la realidad en este momento es que la industria del doblaje para el mercado hispano en Estados Unidos se ha ido a Latinoamérica y la diferencia de las tarifas son abismales. Okay. Entonces, bueno, hay maneras de hacer doblaje en Estados Unidos, hay maneras de reinventarse, pero bueno, es una cuestión de paciencia, es una cuestión de trabajo, es cuestión de prepararse continuamente. Ok. De las voces que tú has hecho, ¿cuál ha sido como que la que más te ha gustado? Sé que has tenido varios personajes en Nickelodeon, no sé si has tenido en otros lados, pero ilústranos. En Cartoon Network he trabajado para CNN, para Discovery, no nada más en doblaje, sino también en la parte de locución publicitaria. Tengo casi 20 años, no voy a decir mi edad, ¿ok? Pero tengo mucho tiempo trabajando. Pero tú no aparentas tu edad. No aparento mi edad. Es que yo digo, ni bueno, que ya hayas tenido dos hijos, gemas, no sé qué. No tenemos edad. Y es lo que te digo, ahora una persona de 30 a 35 años ahorita no es igual a una persona de 30 a 35 años hace 40 años. Para nada, para nada. Inclusive los médicos lo dicen, o sea, ya tu cuerpo reacciona muy diferente y tenemos un estilo de vida muy diferente. Y ves una foto de una mujer de 35 años de hace 50 años y dices, bueno, ya va, o sea, yo no sé si es que tengo problemas de percepción, pero yo no me siento así. Claro, pero es que también en esa época se casaban desde los 18, desde los Exacto. 15, o sea, era otro estilo de vida de que una vez te convertías no solamente en señora, esposa de, sino que ya inmediatamente ibas a ser mamá de. Exacto, estamos en una realidad muy distinta, o sea, ya pasó y ya nuestro estilo de vida es muy diferente, tenemos hábitos diferentes, hay una conciencia diferente, entonces no lucimos igual. Sí, uno se ve más joven. Pero ve, por ejemplo, claro, esta gente tiene otros estilos de vida, pero yo vi hace poco el documental de Celine Dion, que me parece un poquito atípico, que tiene 56 años, pero mientras Jennifer López, Sofía Vergara, me falta una, la venezolana que está en Argentina, Catherine Fulop. Ellas tienen 50 y 50 se ven y pico. espectaculares. Claro, pero no, el tema de Celine Dion me parece que se puso muy ancianita, con el perdón. Yo sé que tiene se le generó ahorita una enfermedad, pero la diferencia entre los meses, o sea, supongo que su estilo de vida cambió demasiado en un año, en los últimos 2 años, que se envejeció muchísimo. Yo creo que también tiene mucho que ver el tema emocional. Ella Total. amaba a su esposo y bueno, yo no sé, yo estoy especulando, ¿no? Pero fue su compañero durante muchísimos años y eran, como decimos en Venezuela, uña y mugre. Inseparables. Inseparables, sí. Y me imagino que ese dolor también influyó mucho. Y por eso es que también empecé desde hace muchos años a trabajar el tema de la comunicación intrapersonal. A mí también me llamó mucho la atención ese tema de Celine Dion, porque digo, wow, ¿qué se está diciendo ella? Y ahí es donde viene el tema del poder de la palabra. ¿Qué se está diciendo ella misma que sus células lo están interpretando como una enfermedad? Wow, ¿Y sí. por qué lo está manifestando con un envejecimiento? Cuando ella realmente, incluso, o sea, si ella cambiara la actitud o si adoptara nuevas técnicas, podría ser una de estas historias heroicas de recuperación casi que instantánea. Que yo siento que lo va a poder lograr. Yo también creo que lo podría hacer. Si tuvo toda esta fortaleza para mostrar esto en un documental, sí, que más allá de yo juzgarla, es un análisis que hago realmente también. Antes que vayan a decir, ay, pero la está juzgando. No se trata de juzgarla, sino de analizar qué fue lo que pasó en este estilo de vida, que me viene ahorita a la mente por lo que tú dices, de verdad eso es totalmente cierto, que la mentalidad siento que es lo que más influye en todo esto. Sí, definitivamente. El tema el tema lingüístico y el tema de programación, cómo te programas, qué le estás diciendo a tu cuerpo, qué hábitos tienes y qué puedes hacer para romper con ese ciclo. Hay una persona maravillosa, un doctor Joe Dispenza, que está hablando justamente de esto, ¿no? De cómo a nivel neurológico se transforman las emociones y se convierten en químicos que el cuerpo interpreta como tóxicos para la salud. Y en esa misma medida tú también puedes programar tu cerebro para generar emociones que luego vayan a generar químicamente cosas muchísimo más amables para ti y puedes cambiar tu realidad. Y me parece maravilloso porque así como, no sé, es que muchas cosas las damos por sentadas, ¿no? El hecho de que uno se corte un poquito el dedo y de repente veas que el dedo no tiene nada, a mí eso me parece milagroso. Eso es un milagro que damos por sentado.
Y así como se autooscura Ajá. el cuerpo de esa manera, que las células se regeneran y ya luego no tienes ni la cicatriz, eso me parece milagroso. Entonces, darte cuenta de esos milagros diarios y conectar con el agradecimiento, cambiar el switch, te da ese chispazo emocional para seguir adelante también, ¿no? Claro, y qué importante es todo esto, que además me dijiste, cuando yo contacto a María José este año, para ponerlos en contexto, yo estaba buscando algo porque sentía cierta desconexión en mis clases, en cómo yo hablo, y yo dije, bueno, debe ser que tengo que tener una comunicación más efectiva. Yo tengo que hablar con María José para hacer algún curso de doblaje, algún curso de algo quiero hacer, sin yo saber, ¿no? Esto fue ya una casualidad más de otro tema más profundo, porque de verdad yo la contacto y ella me dice, mira, tengo un proyecto de una clase que es esta clase de tu voz. Las mentorías de Ser tu Voz o de las de voz y branding personal. Tengo estas dos vertientes. La que hiciste conmigo, ¿cuál fue? Te hice voz y branding personal. Voz y branding personal. Sí. Y aquí hicimos hasta meditaciones y ejercicios y cosas que de pronto no es lo que uno ve tanto dentro del doblaje, pero hablan de toda esta transformación, de qué hablas, cómo lo hablas, y mucho más profundo. Entonces, sin yo saber qué estaba buscando, ella ya me tenía la respuesta. Entonces, a lo que voy con esto, que es muy importante también, que no es nada más hablar bien, tener el montón de seguidores, sino tener esa comunicación efectiva, que yo creo que a las personas que ya les pasa lo han hecho por naturaleza, pero no tiene que ser así, lo puedes desarrollar. Exacto, o sea, yo vine de una temporada, dicen que uno pasa, digamos, por desiertos para poder darte cuenta de cosas, ¿no? Vine de una serie de cambios en mi vida profesional y en la personal también, hormonales, físicos, que me hicieron buscar la respuesta también, y busqué mentorías, y busqué ayudarme para darle una mejor versión de mí a mi familia, que estaba empezando a construir. En paralelo también tengo una vida espiritual muy rica, y con mis guías también he tenido una cantidad de experiencias. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo hago para poder fusionar mi experiencia y todo esto que he venido aprendiendo y que es tan maravilloso con la voz? Claro, y sí. En una de estas, te lo juro literal, le dije a mi ser, dame una respuesta, porque no sé qué hacer. Y soñé con la mentoría. O sea, lo que te estoy diciendo no lo planifiqué. Fue algo que sí, me he venido preparando, pero que le pedí a mi ser, por favor, ayúdame a fusionar estas cosas porque no sé qué voy a ofrecer o cómo lo voy a hacer. Porque entre otras cosas, me di cuenta de que en la parte del desierto que te vengo comentando, la pasé muy mal porque decía, pero ¿por qué me desconecté de mi pasión por lo que hago? Y ojo, no digo que ya no me guste hacer doblaje, me fascina hacer doblaje, pero no todos los proyectos me llenan tanto como me llenaban al principio de mi carrera. Claro. Y decía, bueno, pero ¿por qué ya no estoy disfrutando tanto hacerlo si a mí siempre me ha gustado? Y ahora estoy aceptando solamente los proyectos que me llenan el corazón y con los que me conecto emocionalmente y energéticamente. Que eso merece un aplauso y un wow, porque es algo que lleva un trabajo. Lleva un trabajo interno importante y además valentía para decir que no. Porque bueno, ¿cómo así? Que hay contradictorio es decir que no. Cuando... Claro, y saber identificarlo, ¿verdad? Pero Claro. es como esto que dicen que la vida, el mundo, el universo te pone incómodo para que tú puedas avanzar o moverte hacia otra cosa que te haga sentir. Es que cuando tú me llamaste, por eso es que yo no creo en las coincidencias, no creo en las coincidencias porque todo se sincroniza de tal manera que me llamaste justo en el momento en el que dije, ya. O sea, como que me desperté con la certeza de que es una mentoría que va a ser importante porque me he dado cuenta de que cuando tú tienes ese aha moment, esos momentos de iluminación interna, de autoconocimiento, tu comunicación cambia. Es impresionante. Entonces tú puedes tener muchas, y que son importantes también las técnicas, como te mencionaba. Uh-huh. Hay que pulir la dicción, hay que tener técnicas de respiración, etcétera. Pero ¿qué hago con eso y cómo lo conecto? Entonces lo que hago es un trabajo de congruencia. Y hago un trabajo, y por eso es que incluyo la parte de branding personal, porque con mi experiencia en marketing durante tanto tiempo, sé darle personalidad a las marcas a través de la voz.
Entonces, bueno, si yo soy voz de imagen de una marca como Volkswagen o como Dunkin' Donuts, ¿por qué no puedo también transportar todo ese conocimiento de marketing y branding a comunicación efectiva para branding personal? ¿Y por qué no aportar ese conocimiento a personas que quieran emprender en digital y que quieran expandir su mensaje? Y estamos en una oportunidad maravillosa porque hay muchas personas que tienen algo, bueno, todo el mundo, no digo muchas personas, todo el mundo tiene algo importante que decir, todo el mundo tiene algo maravilloso que compartir. Ahí fue donde me desapegué de mi síndrome del impostor que me arrolló durante un tiempo. Yo, bueno, pero ¿quién soy yo para hablar de estas cosas de energía? Ay, sí, el típico síndrome del impostor. Ese síndrome Aquí del tenemos impostor. varios programas del síndrome del impostor para que usted vea y lo escuche y siga adelante, porque realmente la diferencia, eso no se calla, pero la diferencia es entre hacerle caso y apagarla. Y usarlo como batería. Y yo en mi primer post en el que empecé a hablar de estas cosas, dije, ¿sabes qué? Gracias a mi síndrome del impostor, porque fue el que me hizo estudiar, Sí, es verdad. fue el que me hizo prepararme mejor, fue el que me hizo estar más en sintonía y ahora sí estar más en congruencia con mis valores y con lo que estoy buscando en este momento a nivel profesional. Claro, que ahora que mencionas esto, sin haberlo planificado mucho, este podcast lo estamos logrando, también es para poder mostrar ese otro punto de vista de las redes sociales que siempre ha ido más allá de saber editar, saber manejar las redes, saber a qué hora postear. O sea, hay una conexión entre la persona y su emprendimiento, su negocio, lo que esté haciendo, y llevarlo al tema de las redes sociales. Porque por más que tú tomes las 1.000 millones de clases, si no estás conectado también con ese proyecto, estás conectado contigo, no vas a saber mostrar algo que pueda ir conectando con la persona ideal, la persona correcta. Y siento que este podcast se ha ido llevando a ese camino, porque cada persona que ha venido nos ha dejado un mensaje de trabajar en sí mismo. Sí. Por ejemplo, Antonio nos recomendó algunos cursos que él ha hecho donde van y hacen todo este proceso de empoderamiento y no sé qué. Y me parece un descubrimiento que acabamos de hacer. Vamos a darle un aplauso. ¿Vale? Bravo. Incluso Antonio mencionaba en el podcast que lo escuché, estuvo espectacular, que el 80% de todo ese esfuerzo es psicología y es ese trabajo interno a nivel de conciencia. Entonces nosotros como seres humanos somos seres integrales. Tenemos que prepararnos a nivel profesional, a nivel financiero, a nivel familiar. Tenemos muchas dimensiones de la vida. Entonces hay que tratar de equilibrar todo eso y darle foco a lo importante que esté alineado con tus valores. Si no está alineado con tus valores, si tú estás haciendo algo simplemente porque es una tendencia, pero en el fondo no crees en eso, no va a tener el mismo resultado que alguien que está haciendo la tendencia, pero Exacto. que sí cree en el proceso Total. realmente y auténticamente. De hecho, experimenté con el tema del multinivel y estando allí, pues me di cuenta también que hay que hacer un trabajo interno, o sea, dentro de mi búsqueda exacerbada por calmar ese fuero interior de qué es lo que me está pasando y por qué me estoy desconectando con la pasión que siempre me había acompañado durante todo este tiempo por mi trabajo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Okay. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que Simon Sinek habla del Start with Why. Y estando dentro del multinivel, que lo probé por unos meses nada más, me di cuenta primero que no funcionaba para eso. Hay personas maravillosas que funcionan para eso, pero una de las primeras cosas que hice fue el test de Gallup de las fortalezas. Y una de mis fortalezas es aprender. Una de mis fortalezas es estudiar y después compartir lo que sé. Y también trabajar en solitario. O sea, el tema de trabajar excesivamente en equipo con muchas personas, quizás en mi caso no es que no lo pueda hacer, sino que mi fortaleza no va hacia eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a sacarle más punta a mi fortaleza. Me retiré y dije, me voy a enfocar más en la búsqueda de lo que quiero realmente y por qué lo quiero. Y me di cuenta de que intuitivamente siempre había hecho lo que hago porque me apasiona, me llena el alma, me llena el corazón ver cómo se empoderan las personas con los procesos que comparto. O si estoy en un programa de radio, me encanta animar a la persona y que se sienta feliz y que abra los ojos y se ilumine. Me encanta el hecho de que si estoy haciendo un juguete, estoy grabando un juguete, pienso en el niño que va a jugar con el juguete. Claro.
Pienso Usas en totalmente tu imaginación y eso te... Exactamente, lo visualizo y pienso en que hay un propósito mayor. Entonces empecé a sentir la voz no como un oficio, sino como un servicio. Ok. Y es mi instrumento de acompañamiento para que las personas se empoderen. Y qué bonito compartir y qué bonito ese sueño que tuve, y literal un sueño, para poder entonces, para que generar esta mentoría con la que compartimos y que se formó de una manera casi mágica. Literal, sí. Yo estuvimos ¿cuánto? ¿Un mes? Estuvimos un mes 4 sesiones de acompañamiento que cada una fue mejor que la otra y descubrimos cosas para mi branding que yo no sabía, pero tú escuchándome y viendo y con todo lo lograste descubrir. ¿Qué le puedes recomendar a la gente esto se llama, lo denominan como que soy malísima en las cámaras, tengo pánico escénico en las cámaras, pero yo siento que aquí hay que trabajar muchas cosas que dentro de esta mentoría que tú me diste se pueden descubrir y trabajar. Pero ¿qué le puedes recomendar como para que vayan trabajando en eso? Nunca te vas a ser experto si no actúas. Yo también le tenía miedo a la cámara, aunque parezca mentira. Quien me ve dirá, no, María José, ¿cómo vas a ser tímida? Yo le tenía pánico a una cámara. Abrían la cámara y decía, bueno, qué horror, no me gusta cómo me veo, lo que sea, ¿no? Siempre uno tiene ese complejo, siempre sientes que no te ves bien o lo que sea. Igual a como le pasan a muchas personas que dicen que no les gusta su voz cuando hablan. Yo siento que eso es todo el mundo, o sea, la mayoría. La mayoría de las personas es simplemente porque no estamos acostumbrados a grabarnos, no estamos acostumbrados a escucharnos. Siempre nos escuchamos con el oído interno cuando hablamos con una persona, pero cuando nos grabamos y nos escuchamos con un speaker, ya viene el oído externo a funcionar y ese es el choque. No estás acostumbrado a escucharte que la voz verdadera es esa que uno escucha en la nota de voz, en una grabación, en un video. Tu voz verdadera es la tuya y siempre es verdadera. La que escuchas a nivel interior con tu oído interno y la que escuchas a través de un speaker, solamente que son 2 experiencias diferentes, pero sigue siendo tu voz. Pero ¿cuál es la que escucha el mundo entero? La de los speakers, y te tienes que acostumbrar a ella porque siempre es magnífica. Ok, es cuestión entonces de acostumbrarse. Claro, es cuestión de que lo practiques, es cuestión de que te acostumbres, es cuestión de que lo vuelvas un hábito y que rompas esa barrera del miedo, que es donde están las mejores cosas. Y yo sé que suena trillado, pero es verdad. No, y ese miedo proviene de las críticas. El miedo, exactamente, en el que dirán las otras personas, cómo me veré, qué es lo que me van a criticar. Y realmente todos tenemos los mismos miedos. Y muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que están en nuestra cabeza, conversando, tú no sirves, no te ves bien, no te escuchas bien, etcétera, están allí, no existen afuera. Y realmente las personas lo que están es buscando aprender algo de ti, no criticarte. Y ahí es donde viene también el tema del miedo escénico, ok, ¿qué tengo que aportar? Okay. Entonces, ¿qué tengo que trabajar en ese momento? Tu voz interior. Y es la que no se trabaja en los cursos de locución normales. Y es la que ahora yo quiero empezar a trabajar o acompañar a la persona a trabajar ese proceso de voz interior. Cuando tienes técnicas de meditación, de relajación, acallas un poco esa voz interior. Cuando haces evaluación de tus valores, cuando haces una evaluación de cómo te estás comunicando a nivel de redes sociales, entonces empiezas a fusionar y empiezas a hacer una congruencia entre tu comunicación y lo que sientes, lo que crees y lo que estás buscando. Entonces vas a ser mucho más efectivo en conseguir las metas que quieres lograr. Ok. ¿Y cuál sería alguno de estos ejercicios que nos puedas mencionar que se hacen dentro de esta mentoría? Es que hay muchos. Escoge uno que podamos mostrar aquí como una muestra. Una muestra. No te puedo mostrar ahora nada porque tiene mucho que ver con la conexión. Okay. Y cuando la frecuencia se da, cuando se da esa energía entre nosotros, cuando estamos en esa sesión, yo me dejo llevar mucho por la frecuencia del corazón, por el amor como frecuencia, ojo, porque pensamos que el amor
es el amor romántico, es el amor que le tenemos a nuestros hijos incluso, o el amor que le tenemos a nuestros perritos o a nuestra familia. Es el amor frecuencial. Y eso se va construyendo cuando generas un círculo. Entonces decirte, bueno, vamos a demostrarte, a hacer un ejercicio en este momento. Quizás lo que podría más bien decirle a la persona es cierra tus ojos, Okay. y trata de llegar en 1 minuto. En 1 minuto. El minuto para llegar es poderosísimo. Y lo que me gusta de las técnicas de mindfulness es ese poder de decisión. El mindfulness es el estar en presencia plena de forma voluntaria. Y cuando le dices que es de forma voluntaria y sin juzgar, ya ahí hay un cambio automático en tu percepción, ¿no? y en tu estado mental del momento. Se acalla la voz de que se me va a olvidar lo que estoy diciendo, no sirvo para lo que estoy hablando, no me van a ver y me van a criticar. Cuando haces un trabajo interno de mindfulness, trabajas la respiración y vuelves el ritmo cardíaco coherente a la respiración y a la mente, entonces vas a callar esas voces interiores. Entonces tu comunicación va a ser muchísimo más auténtica y te vas a relajar, vas a ser más efectivo. Claro, no, y me encanta esto porque tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabes qué? De los ejercicios que yo, por ejemplo, hago, le enseño a mis estudiantes en una clase bastante básica de cómo hablar en las redes, donde le enseño por ejemplo, los ejercicios que te mencionaba antes, el de... Sí. ¿Cómo se llaman estos ejercicios? Son de musculatura maxilofacial. Okay. Muchas veces nos olvidamos, y ya eso es la parte técnica de la voz. Exacto. Como tal, de la voz física. Nos olvidamos, vamos al gimnasio y nos trabajamos de aquí para abajo, pero Exacto. nos olvidamos aquí para arriba. Y todo esto tiene una cantidad de músculos impresionante, de hecho casi que más que lo que tiene el resto del cuerpo. La lengua es un músculo súper fuerte y muchas veces no los trabajamos. Entonces todos esos ejercicios sí funcionan para soltar toda esa musculatura y soltar la voz. Claro, y de las cosas que yo les digo aquí es que no es que tienes que hacerlo todo el tiempo cada vez que vayas a grabar una historia de Instagram, un video, pero realmente si tú tienes miedo, si tú te sientes inseguro, estos ejercicios te ayudan a mantener un poco más de esa seguridad, porque sabes, mira, yo hice estas técnicas, yo las conozco, las manejo y voy a hablar muchísimo mejor, preparo mi tema bien porque hay que preparar el tema. Exacto. De lo que uno va a hablar. Y ya con estos ejercicios te ayudas a tener una seguridad que va, lo digo porque es un complemento también de lo que tú acabas de decir, de poder ir apagando esas vocecitas con las herramientas. Exactamente. Ese tema del mindfulness es fundamental y lo he encontrado como una herramienta básica para el trabajo de la comunicación efectiva. Y se lo debo a mis mentores de coaching y a Rafael Puebla en específico, que fue mi mentor de mindfulness, porque, o sea, me ayudó a mí misma a callar las voces interiores y a estar más presente, en la escucha activa con mi interlocutor, en estar pendiente de la lectura también del ambiente y sobre todas las cosas no juzgar mis pensamientos y no tratar de no pensar, porque cuando tratas de no pensar, el resultado es que vas a pensar más. Entonces, cuando haces una actividad de mindfulness y no tratas de no pensar, sino que no juzgas el pensamiento y lo dejas ir y te vuelves a enfocar en la concentración en tu respiración, cambia todo y te vuelves presente. Me encanta. Que uno piensa que es nada más ir a tomar las clases de no sé qué, dicción, oratoria, no, pero ahí está este trabajo súper interno que, como te digo, siento que va es como ir al gimnasio que te dice que el 70% es la dieta. Bueno, exacto. Esto va de eso. Y me parece súper interesante que se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, a uno también le pasa que la gente cree que todo el mundo que hace televisión, que hace redes sociales, fue porque nació para eso. Entonces, no, porque es que él es demasiado elocuente. No, es que a mí me encantaría soltarme y hablar así como tú hablas en las redes, porque es que yo no tengo esa habilidad. No, todo eso se desarrolla. Yo también le tenía pavor a las cámaras, pero al punto de que veía a un tío en una fiesta con la cámara y salía corriendo. Obviamente aquí estaba pequeña. Y ya de grande me tocó hacer todos estos 1.000 millones de cursos que sí sirvieron, que fueron herramientas. Claro. Pero cuando empiezas a trabajar lo interno, a creer en ti, también suena cliché, suena básico, pero ahí fue cuando realmente yo internalicé ya olvidarme de que mi voz era horrible, olvidarme de que me veo no sé qué en cámara, de que no hablo como la de la televisión
y ahí empezó a funcionar y a evolucionar. O sea, todo como que va encajando. Exacto. Y ves a estos principales líderes que ahorita están también siendo fabulosos mentores. Por ejemplo, Ismael Cala, yo lo admiro muchísimo. Él habla de comunicación y habla también de desarrollo personal y habla también de la parte espiritual. O sea, él también pudo fusionar todo eso. Y qué bonito que se esté haciendo todo ese trabajo. Y lo hablan también como ese positivismo tóxico. Pero ya va, hay un tema con el positivismo y yo también tengo que se puede ahí discutir. Hay que, en donde pones la atención, pones la energía. Y si tu atención va en mantenerte triste, en ser víctima, y no enfocas tu atención en otra cosa, tu gestión emocional va a ser muchísimo peor que si tratas de enfocar tu energía y enfocarte en otra cosa que no sea ese acontecimiento que te está pasando. Es decir, no se trata de no reconocer esos momentos de bajón o decir, ¿sabes qué? Estoy molesto, estoy triste. No se trata de, sí, yo puedo, porque sí. Hay que vivir la emoción, hay que pasar por la emoción. Pero, ¿hasta cuándo le vas a poner la atención a esa emoción? Ahí es donde está el detalle. Y si tú le prestas más atención y si tú tratas de enfocar tu atención en acción, entonces vas a salir muchísimo más rápido de esa situación en la que estabas. Puedo quedar aquí conversando 2 horas más, ¿viste? Yo también. Me puedo quedar aquí. Te lo prometo. Feliz, pero feliz. Bueno, ya hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por esta súper conversación. De verdad, me voy súper gratificada con todo lo que nos aportaste, nos contaste, nos abriste, nos revelaste. Y pues nada, obviamente aquí van a estar todas tus redes sociales para que el que quiera tomar esta mentoría que tienes a la disposición para ayudar y descubrir todo esto, pues que te escriban. Claro que sí. Todo el gusto del mundo. Estoy disponible. Solamente estoy trabajando con 5 personas a la vez porque lo hago personalizado, claro, y porque la mayoría de mi tiempo se lo estoy dedicando a mi familia. Pero bueno, estoy también en las redes tratando de poner lo más que pueda. O sea, prometo que voy a ser más constante. Lo esperaremos. Así que bueno, nada, estoy a la orden y gracias por tu tiempo y gracias gracias a ti por tu tiempo. Invitarme. Porque lo que ustedes no saben es que esta mujer agarró un avión, un tren, un carro. Una guagua para llegar hasta aquí. Era una guagua, un autobús, monopatín, pero lo logró. Lo logró llegar. llegué. Y esto lo cuadramos hace como un mes o más. Hace un mes. Un mes. Y era una de las entrevistas más esperadas por mí. Ay, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Lo estamos logrando podcast. Mi nombre es Andrea Angelina y el día de hoy estuvimos con Majo Esteves. Que es su mismo Instagram también. Majo Esteves 1 en mis redes sociales. Porque es la número 1. Y la prima de Mayra Martínez. Quiero que mentira, sepan no es cierto. que admiro mucho a esta mujer. Gracias. Gracias. Gracias de verdad. Estos botoncitos son demasiado divertidos, ¿viste? About the same, 'cause every little thing is gonna be alright.